Feliz día. Vamos a continuar con el siguiente tema que teníamos en relación a los trastornos específicos del neurodesarrollo. Y esta clase es muy corta, son cosas muy puntuales relacionadas primero a los trastornos específicos del aprendizaje y luego vamos a hablar un poquito sobre los trastornos que cursan con TICs. Entonces, es un tema muy cortito, hay poca información relacionada específicamente a estos trastornos, entonces va a ser una clase fácil y corta. Entonces, para comenzar, vamos a ver que los trastornos específicos del aprendizaje son aquellos en los que se van a caracterizar por un deterioro significativo en adquisición de diferentes habilidades, como por ejemplo la lectura, la escritura, la ortografía, habilidades matemáticas, o puede incluso haber una falta de dominio de la lengua materna. Ahora, estas características tienen que presentarse, pero tienen que presentarse de una forma lo suficientemente severa para que interfieran con el rendimiento de la persona y o con sus actividades cotidianas, ¿ok? Tiene que haber disfuncionalidad para que podamos hablar de un trastorno. De lo contrario, pues no es un trastorno realmente. Vamos a ver que cuando hablamos de los trastornos específicos del aprendizaje, hay diferentes categorías diagnósticas que no necesariamente van a ser excluyentes una de la otra, como vamos a ver más adelante, pero vamos a hablar de tres categorías diagnósticas específicas en esta oportunidad. Primero, lo que es un trastorno en el desarrollo de la lectura específicamente, en donde lo que se va a ver afectado es comprensión de lectura, reconocimiento de la palabra escrita. ¿Cómo se va a manifestar esto en una persona que cursa con este trastorno? Vamos a ver que son chicos que van a tener dificultad para leer en voz alta. Su lectura va a ser lenta, ¿verdad? Cuando tienden a leer en voz alta van a ir a un ritmo muy lento, vacilando, ¿verdad? Les va a costar a veces mucho empezar la oración o van a cuestionar si regresar, ¿verdad? Pueden haber omisiones, ellos leyendo pueden saltearse palabras, sustituciones o distorsiones en la palabra conforme la van pronunciando. Luego, la segunda categoría diagnóstica es el trastorno en el desarrollo de la escritura. Esto en niños más pequeños lo vamos a ver un poco diferente que en niños más grandes. Vamos a ver, por ejemplo, que en niños pequeños puede haber una dificultad, por ejemplo, para tomar el lápiz. Pueden tomarlo incluso con mucha fuerza, de hacer mucha fuerza cuando lo están presionando sobre pues, la hoja donde están escribiendo. Pueden adoptar posturas extrañas al momento de escribir, ¿verdad? No es una postura muy natural, tanto en su forma en la que posicionan su brazo, su mano, incluso su cuerpo entero. Estos niños van a tender a evitar tareas que impliquen escribir o dibujar y van a tener problema cuando empiezan ya a aprender las letras, problema para darle forma a dichas letras y pueden incluso dejar espacios que no son consistentes entre las palabras, ¿verdad? Entonces, si esta fuera la hoja donde están escribiendo las letras, podrían poner aquí algo y luego dejar un espacio muy amplio y retomar la escritura de forma no consistente. ¿Qué pasa en niños que ya son mayores, en donde pues ya deberíamos esperar que estén más desarrollados en el aspecto de la escritura? Son esos niños que tienen letras que nadie, ni ellos, ni la mamá, ni la abuelita, ni la maestra, ni nadie puede entender. Su letra es ilegible. Pueden adoptar diferentes estilos de letra, ¿verdad? Si nosotros escribimos, pues tenemos un estilo bien definido para nuestra letra. Estos niños pueden tener diferentes estilos, ¿verdad? Entonces, escribir una palabra en un estilo, otra palabra en otro estilo, o la misma palabra usando letras en diferente estilo. Tienden a pronunciar en voz alta cuando escriben, ¿verdad? De alguna manera como para retroalimentarse ellos conforme van escribiendo, hacer el ejercicio mental de traer esa palabra a su mente para poder escribirla. Pueden también omitir palabras conforme van escribiendo y conforme van creciendo más y ya en la adolescencia, en la vida adulta, dificultad para organizar pensamientos, ¿verdad? Si se les pone a escribir, por ejemplo, un ensayo, en donde uno tiene que ir pues con este flujo de ideas para llevar un orden correcto, ellos tienen mucha dificultad realmente para organizar esos pensamientos y poder redactar un párrafo sobre algo de una forma correcta. Tienen mala sintaxis, pobre gramática, ¿verdad? Entonces de esta manera pues podemos ir definiendo esto.
Y luego, la tercera categoría diagnóstica es el trastorno en el desarrollo de las matemáticas. Este es un poquito diferente a lo que hemos visto antes, pero también pasa, ¿no? No sé si alguna de ustedes tuvo problemas en algún momento con las matemáticas, pero la habilidad matemática también es una característica muy particular del ser humano, ¿verdad? Estos chicos tienen dificultad para entender conceptos básicos de aritmética. O sea, su problema básicamente con desarrollar fórmulas o ecuaciones matemáticas es que no entienden estos conceptos básicos que subyacen a el desarrollar un ejercicio matemático. No comprenden muy bien los términos matemáticos, los signos y el manejo de reglas en aritmética. Y a esto era lo que iba yo al principio. Si bien estos trastornos pueden verse como trastornos independientes y van a haber niños que solo tengan problema en lectura o que solo tengan problema en escritura o que solo tengan problema en matemáticas, o sea, pueden ser trastornos independientes, pero usualmente tienden a coexistir, ¿verdad? Entonces no es infrecuente ver un niño con un problema de lectura y escritura, ¿verdad? Lectoescritura. Entonces, pueden manifestarse de esta forma, ¿verdad? Con los 3 componentes o con 2 componentes o solo un componente, pero esto puede variar muchísimo. Ahora un poquito en cuanto a la epidemiología de cada uno. Vamos a ver que el más prevalente, el que más frecuentemente se presenta, es el trastorno de lectura. Vamos a ver que este se presenta en 5 hasta el 10% de los chicos, ¿verdad? Corresponde a la mayor cantidad de casos de trastornos específicos del aprendizaje. Y como hemos ido viendo que ya es como tendencia en estos problemas, es más frecuente en el género masculino. ¿Qué pasa con el de escritura? Un poquito menos frecuente, 4 a 9%, también más frecuente en niños. Y ojo, aquí sí está una diferencia en el trastorno en el desarrollo de las habilidades matemáticas, que es menos frecuente, ¿verdad? De un 3 a un 7%. Este sí es más frecuente en niñas y tiende a tener un curso crónico, ¿ok? Es más difícil desarrollar estas habilidades en matemáticas si la niña tiene un trastorno de este tipo. Ahora, en cuanto a su etiología, estos trastornos es un poco difícil realmente entender su etiología. Son muy diversos en su presentación y en la forma en que evolucionan. Hay unos con muy buen pronóstico, otros que no tienen un buen pronóstico y hay un alto índice de comorbilidad y esto va a definir muchas veces el pronóstico, porque si bien estos 3 trastornos pueden coexistir y puede haber problema en matemática, lectura, escritura, tampoco es infrecuente que haya relación con otros problemas del neurodesarrollo, como por ejemplo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, pueden verse asociados a tics, puede verse asociado a otros problemas y otras comorbilidades. Entonces, vamos a ver específicamente algunas teorías, porque lo que pasa mucho aquí es que mucho de lo que sabemos de estos trastornos es todavía muy superficial. No entendemos 100% por qué se producen ni cómo se producen, ¿verdad? Si se han dado cuenta, esa es como la línea de lo que hemos venido viendo hasta ahorita. Sabemos en algunos casos algunas alteraciones específicas en ciertas regiones cerebrales. En este tipo de trastornos sabemos aún menos. Entonces, hay ciertas teorías que buscan explicar qué es lo que pasa. Hay una explicación cognitiva para estos trastornos de lectura y escritura, en donde lo que se plantea es que el problema realmente está en el procesamiento del sonido. ¿Ok? Cómo yo proceso e interpreto los sonidos que yo estoy percibiendo, el sonido en el discurso, ¿verdad? Como que hubiera un déficit fonológico en la comprensión de lo que el niño está escuchando. Luego hay otra teoría que habla de una pobre agudeza visual o auditiva, ¿verdad? Que el niño tuviera algún tipo de déficit visual o de su sentido del oído y que esto se diera, pues diera lugar a una pobre adquisición del vocabulario. Y si el niño no adquiere bien el vocabulario, evidentemente va a tener problemas cuando intente escribirlo o leerlo. Otra teoría habla sobre una pobre velocidad de procesar las palabras, ¿ok? O sea, las proceso, pero tomo mucho tiempo en procesarlas. Y aquí es donde se plantea esta relación que podría haber en el TDAH, pero en especial en el subtipo inatento, ¿verdad? Que podría haber
y no es infrecuente que un niño TDAH con subtipo inatento pueda tener alguno de estos trastornos asociados. Y luego se habla de qué tan heredables son. Y aquí hay diferentes posturas, ¿verdad? Porque pues sí se ha visto, por ejemplo, que si el padre tuvo este tipo de trastorno, es más probable que el hijo vaya a tener este tipo de trastorno. Y por otro lado, se ha visto que en poblaciones en las que los padres tienen mucho hábito de lectura y que son muy ávidos en este sentido, tiende a haber menor prevalencia de niños con este tipo de trastornos. Entonces, aquí entra un poquito, no se sabe si son genes específicamente, si es genética o es el ambiente. Porque pues si somos honestos, en una casa donde los papás leen, es más probable que el niño vaya a leer, versus una casa donde mamá y papá jamás han abierto un libro, ¿verdad? Y ese niño, pues nadie lo va a estar impulsando a que lea un libro. Eso es ambiental. Pero también se habla de genes que podrían estar vinculados a que hubiera mayor riesgo de desarrollar este trastorno. Algunos de los genes se han ubicado específicamente en cromosomas 15, 6 y en el cromosoma X. Sin embargo, hoy en día sabemos muy poco de, por ejemplo, las anormalidades en circuitos cerebrales o las estructuras cerebrales específicas que podrían estar involucradas en su desarrollo. Lo que de alguna manera hace más fácil el curso para ustedes, pero pues eventualmente la idea es lo mejor que puede pasar es que sepamos específicamente qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque si entendemos mejor estos problemas, podemos abordarlos de una mejor manera. Y luego, en cuanto a los trastornos del desarrollo de matemáticas, también parece ser hasta cierto punto heredable, pero como les dije antes, no se sabe exactamente si es una influencia genética o es algo del ambiente en el que crece el niño o es una combinación de ambos factores, ¿verdad? Lo que sí se cree es que hay una etiología común, ¿verdad? Que podría, o sea, que están muy vinculados y por eso se ponen bajo esta misma categoría diagnóstica, porque sí parecieran haber cosas que sugieren que el punto de origen de uno de los trastornos podría ser similar al otro y al otro, y por esto es que pueden coexistir, ¿verdad? Podemos tener las tres áreas afectadas en algunos casos. Pero pues, como les dije, hay muy poco que sabemos hoy en día sobre estos trastornos desde el punto de vista de qué pasa con nuestro cerebro cuando se desarrollan. Ahora vamos a hablar brevemente de los trastornos por tics. Su tarea está enfocada específicamente en algunos trastornos que pueden presentar este tipo de conductas, ¿verdad? Ya irán viendo ustedes más adelante. Pero para empezar vamos a definir qué es un tic, ¿verdad? No sé si alguien ha visto alguna vez a una persona que tenga tics. Son muy llamativos. Es muy difícil que pasen desapercibidos, al menos que sean muy leves, pero tienden a ser muy llamativos, entonces es fácil que podamos identificarlos. Vamos a ver que los tics son movimientos súbitos, repetitivos, rápidos, que no tienen un ritmo, repentinos, ¿verdad? Sí, de la nada, involuntarios, ojo, o sea, la persona no los está haciendo de forma voluntaria, sino que simplemente ocurren. En algunos casos, cuando no es muy severo, pueden contener un poco estos movimientos, pero en casos severos son completamente involuntarios. Y ojo, no tienen ningún propósito, son movimientos sin propósito, no logran nada, sino que simplemente ocurren, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hay tics que son simples y hay tics que son complejos. Los simples obviamente van a ser los más leves, ¿verdad? Pueden ser simples movimientos de la boca, de los ojos, ¿verdad? De apachar un ojo, de mover la nariz, de mover la boca para un lado, ¿verdad? O algún tipo de movimiento con las manos, pero es algo muy simple. Solo tienden a presentar un solo patrón cuando se presentan y duran poco tiempo, versus los complejos, que ya son mucho más estructurados y son, pues ya involucran más tiempo, más músculos involucrados, ¿verdad? Los simples pueden involucrar solo un músculo, digamos, por ejemplo, las cejas, ¿verdad? Si es como subo mis cejas y solo eso es lo que está involucrado, versus los complejos que tienden a involucrar muchos músculos. Entonces pueden haber múltiples movimientos faciales, orales, en manos, ¿verdad? Entonces, esto ya es un cuadro mucho más llamativo y notorio. Ahora hay tics motores y o tics vocales, porque no solo son movimientos que hacemos, también hay tics en donde
las personas pueden hacer ruidos, ¿verdad? Hacer como sonidos guturales, así cortos, o incluso sonidos ya más estructurados y elaborados, ¿verdad? Cuando ya son más complejos. Entonces, aquí es importante cuando hablamos de tics hacer esta distinción entre qué es cada uno de estos, porque parte de su tarea es ir a investigar un poquito específicamente sobre el Gilles de la Tourette, que es una forma de manifestación de múltiples tics. Son muy frecuentes que coexistan en trastorno de déficit de atención y hiperactividad. En niños, en especial con trastorno obsesivo compulsivo, no es infrecuente ver tics asociados. Y en trastorno del control de impulsos. Entonces, ojo, cuando hay trastornos con tics, es muy frecuente y es muy importante que busquemos si hay algún otro trastorno que pueda estar afectando a ese niño, porque generalmente, no siempre, pero sí es algo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que investigar si hay algo más. Aunque la mayor parte de los trastornos por tics, en especial si lo que hay es tics simples, tienden no a tener nada más y tienden a tener un pronóstico mucho más benigno, incluso resolver. Ahora vamos a ver en cuanto a la epidemiología, nuevamente, más frecuente en hombres, ¿verdad? Los chicos van a estar más afectados y vemos en una relación de 3.5 a 1, o sea, sí es significativo. La edad de inicio de los trastornos por tics generalmente es alrededor de los 12 años, 11.8, entre 11 y 12 años. Pueden aparecer más temprano en la vida, sí. Raro, van a aparecer más tarde también, pero pueden aparecer, ¿verdad? Y los tics motores van a ser más frecuentes. Entonces, si tenemos únicamente tics motores y son simples, que solo involucran un músculo, que duran poco tiempo, el pronóstico generalmente es bueno. Incluso muchos niños, cuando maduran y crecen, estos tics pueden desaparecer. Versus niños que tienen motores y vocales y complejos, ustedes ya van a ir a ver en qué consiste eso en su tarea, y el pronóstico no es tan favorable, ¿verdad? Esto sí puede persistir en la vida adulta y pues no es usual que lleguen a ser disfuncionales, pero sí pueden ser molestos para la persona. Ahora vamos a hablar un poquito de la etiología. ¿Por qué? Porque trastorno por tics sí tiene una etiología un poquito más, se ha estudiado más, sabemos un poquito más de qué es lo que parece estar pasando. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero sí se han encontrado algunas anormalidades bien puntuales en la forma en que está funcionando el cerebro. Y por eso hablamos de un origen neurobiológico, o sea, sí hay alteración en ciertos circuitos y en ciertas estructuras que parecen dar origen a este problema. Vamos a ver que en estudios de imágenes, como por ejemplo PET scans, resonancia magnética funcional, en donde no estamos viendo solo anatomía, sino estamos ya viendo los circuitos cerebrales, cómo están funcionando, se ha encontrado que hay activación excesiva, por ejemplo, de áreas como el giro cingulado, la corteza frontal, el estriado y el núcleo caudado, que son estructuras que forman parte de lo que se acuerdan que ya hablamos previamente, los ganglios basales. No sé si se acuerdan qué eran los ganglios basales, pero ahorita vamos a regresar a ellos. También se han visto anormalidades ya a nivel anatómico, como disminución del volumen del giro frontal inferior izquierdo, de la corteza órbitofrontal, que se acuerdan que hablamos de ella en la implicación que tenía en restringir conductas que no son socialmente aceptadas y en nuestra regulación de impulsos. También a nivel de la corteza prefrontal ventrolateral, frontoparietal y el cíngulo anterior. La corteza cingulada es una capa de corteza que queda más interna, que corresponde a esta área de acá. No recuerdo si la vimos cuando vimos la corteza, porque vimos, me acuerdo, frontal, parietal, temporal y occipital, pero esta capita que queda aquí como interna es la corteza cingulada, ¿verdad? Que también sirve como un área de conexión entre muchas estructuras y también se ha visto que tiene un volumen reducido en estos casos. También disminución en el volumen de estructuras de los ganglios basales como el putamen. Entonces regreso, ganglios basales, ¿verdad? Están muy involucrados acá. Espero que hayan refrescado un poquito la función de estos ganglios, ¿verdad? Y también se han encontrado alteraciones en la expresión genética, pues de genes que están involucrados en la producción de los diferentes neurotransmisores que regulan la comunicación cerebral, específicamente dopamina,
pero también a nivel de serotonina, de GABA, de glutamato y de acetilcolina, ¿verdad? Todos estos son neurotransmisores. Nos enfocamos mucho en dopamina, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos las funciones de la dopamina, que va a ser la que más esté involucrada acá? Pero, por ejemplo, GABA es un neurotransmisor que inhibe a nuestro cerebro. Glutamato, por el contrario, es un neurotransmisor que lo activa, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos tiene una función específica. Acetilcolina también está muy involucrada en movimiento y en cognición, pero probablemente el que más se ha encontrado vinculado es la dopamina. Ahora vamos entonces a qué nos dice esto específicamente. Este tipo de trastornos sí están muy vinculados a lo que es una disfunción de ganglios basales y circuitos córtico-estriato tálamo corticales. ¿Qué quiere decir esa palabra toda larga que suena como que me la inventé? Disfunción de ganglios basales. Recuérdense qué hacían los ganglios basales. Los hemos visto que participan en un montón de cosas. Hablamos de ellos, por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje y cómo se produce, ¿verdad? Y tenían que ver mucho con la fluidez y el aspecto motor del lenguaje. Y eso, o sea, los ganglios basales están implicados en la regulación de nuestras acciones motoras. Le dan esa capacidad de fineza a nuestros actos motores, nos permiten hacer las cosas de una manera fina, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si están afectados? Pueden haber estos brotes motores de movimiento o vocales en los que se pierde ese control, ¿verdad? Ese control inhibitorio no está, entonces surge el movimiento, surge el sonido, porque hay una disfunción a nivel de estas estructuras. Y los circuitos córtico, estriato, tálamo corticales son circuitos que son como un círculo, ¿verdad? Son un circuito completo. Entonces van o sea, corteza y pasan por un montón de, el estriado es parte de los ganglios basales, ¿verdad? Entonces van de la corteza y pasan por nuestros ganglios basales, llegan hasta el tálamo, que es un centro de relevo, y vuelven a subir, ¿verdad? Entonces, estos permiten la comunicación y la integración de un montón de información que tiene que ver con cognición, con emoción, con movimiento, y por esto es que ustedes van a ver que los niños que padecen de tics, ustedes pónganlos bajo presión y pónganlos en una situación donde estén incómodos o con mucha carga emocional y esos tics tienden a dispararse, ¿verdad? Pongan al niño con tics a exponer en público cuando no le gusta exponer en público y los tics se van a agravar un montón, porque estos circuitos están interconectados en relacionar lo que yo pienso con lo que yo siento, con lo que yo hago. Entonces, esta disfunción ya se traslada a eso, ¿verdad? Empeora el cuadro y los tics pueden empeorar. Como les dije, también disfunción en la neurotransmisión dopaminérgica. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la dopamina, hablamos que la dopamina tiene 4 funciones diferentes y una de ellas tenía que ver con el control motor a través de una vía específica que se llama la vía nigroestriada de la dopamina? Regula movimiento en conjunto con otro neurotransmisor que es la acetilcolina. Nuevamente aquí, ¿qué genera esta disfunción? ¿De dónde viene este problema? Y pues el consenso, lo que más se sabe hoy es que parece ser igual una combinación en genes que predisponen, que no están bien claros, hay muchos que se han implicado y se han asociado, pero no es como que haya un gen específico que está alterado y que provoque el trastorno, sino parece ser la combinación de muchos genes que están anómalos y la exposición a un ambiente que podría desencadenar este tipo de trastornos, ¿ok? Entonces, eso es lo que sabemos de los trastornos por tics. Sabemos un poquito más, tal vez, pero todavía no lo sabemos todo. Y por eso es que en los casos que son más severos, el manejo a veces es como subóptimo. Hay algunos tratamientos farmacológicos y algunas técnicas conductuales y psicoterapéuticas que nos pueden ayudar a reducir esa respuesta, pero no tenemos un tratamiento que digamos que cure, por ejemplo, cuadros como el que ustedes van a ir a investigar, que es el Gilles de la Tourette. Entonces, su tarea para esta semana va a ser específicamente eso. Van a hacer un resumen bonito, no copy-paste, de ir a entender en qué consiste el Gilles de la Tourette y este otro síndrome que es súper, súper interesante y que puede manifestar también algún tipo de trastorno del movimiento tipo TIC, que es el PANDAS.
el síndrome PANDAS. Esto es por sus siglas en inglés, pero en español igual ustedes lo van a encontrar como síndrome PANDAS. Entonces van a ir a investigar eso y pues me lo van a mandar en su tarea. Y como les dije, esta clase de esta semana está bastante corta, está bastante accesible, entonces aprovechen a revisar su material y cualquier duda me la hacen saber el próximo sábado.